carta a los Gálatas vamos a leer en esta oportunidad, capítulo número 2. Y vamos a orar, hermanos, antes de leer, pidiéndole al Señor que nos dé su palabra y de igual manera que obre en toda necesidad. Amado Dios y buen Padre, en esta hora te damos gracias por tu bondad y tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Señor mi Dios, gracias por tus cuidados. Gracias, Señor, porque estamos seguros que tú, Señor, estás a nuestro lado en todo momento. Ahora, Señor, oramos para que derrames tu bendición una vez más por medio de tu palabra. Señor, tú conoces la necesidad que cada uno tenemos, la necesidad que como iglesia también, Señor, tú debes llenar esta noche. Y por eso a ti acudimos para pedirte que nos des la palabra que es propicia para cada uno de nosotros. Señor mi Dios, aliméntanos de tal manera que nuestra vida cristiana se fortalezca y podamos cada uno, Señor, llegar a ser lo que tú deseas. Asimismo, Señor, oramos pidiendo tu intervención sobrenatural en cada vida, Señor, sin importar cuál sea la necesidad, sin importar, Padre, que a nuestros ojos parezca difícil o imposible. Sabemos que para ti todas las cosas son posibles. Permite, Señor y Dios, que tus hijos, tus hijas puedan recibir un milagro de parte de ti. Bendíceles, Señor, con esa respuesta que solo tú puedes darles. Quizá ya agotamos todos los recursos humanos, pero sabemos, Señor, que tú eres el Dios de lo imposible y que tú, Señor, nunca te quedas sin recursos. Por eso, Señor, en tus manos depositamos. En esta oportunidad vamos a leer del versículo 6 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los no judíos, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los no judíos. En efecto, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Tenga la bondad de sentarse. Esta noche, hermanos y hermanas, el tema que queremos considerar se titula: todos necesitan conocer el evangelio. Todos necesitan conocer el evangelio. Pablo, hermanos, era un apóstol del Señor, enviado a predicar el evangelio. Y él, hermanos, es un ejemplo de cómo los cristianos, de cómo la iglesia debe esforzarse para llevar el evangelio a cada persona en cualquier lugar del planeta. Pablo hizo esfuerzos grandes por llevar el evangelio a distintas regiones, a distintos lugares,
Y tenemos registros a través del libro de los Hechos, a través de las epístolas, de cómo Dios, hermanos, fructificó mucho la obra que Pablo hacía, concediéndole muchas conversiones en distintos lugares a los cuales él asistía. Entre esos lugares a los cuales Pablo había llevado el evangelio fue la región de Galacia, y es, hermanos, a quienes ahora les está escribiendo esta carta que hemos venido avanzando poco a poco. Y hemos, hermanos, ya explicado brevemente cuál era en esencia la razón de Pablo para enviar esta carta a los Gálatas. Para Pablo, hermanos, era prioridad que las personas conocieran de Jesús, pero resulta que los hermanos de la región de Galacia, los Gálatas, que habían recibido el evangelio a través de Pablo, tiempo después de haber recibido el mensaje a través de él, habían llegado otras personas diciendo ser cristianos también, pero empezaron a adulterar el mensaje que Pablo les había predicado. Porque el mensaje que Pablo les había predicado era que lo único que ellos necesitaban para salvarse era poner su fe en el Señor Jesús. Que lo único que ellos necesitaban era creer en Jesús como Salvador de sus vidas. Pero estos falsos hermanos, como Pablo les llama, habían llegado diciendo que para obtener la salvación no era suficiente el recibir a Jesús como Salvador. Llegaron diciendo que ellos tenían que prestar atención a ciertas prácticas de la ley judía, y por eso, hermanos, estas personas también reciben el nombre de judaizantes, porque empezaban a decirle a las personas que tenían que prestarle atención a aspectos de la ley, como lo mencionamos la vez anterior, elementos como la circuncisión, que era, hermanos, una parte esencial dentro del judaísmo, porque la circuncisión se había convertido en señal del pacto de Dios con su pueblo Israel. Y ellos, hermanos, consideraban de que alguien que dijera: yo he recibido a Jesús, pero no me he circuncidado, para estos judaizantes eso era considerado, hermanos, como insuficiente para poder alcanzar la salvación. La semana anterior, hermanos, expliqué también brevemente en qué consistía la circuncisión, y hoy, hermanos, lo repito muy brevemente por aquellos que no estuvieron. Pero la circuncisión, hermanos, era una pequeña cirugía que se hacía, hermanos, en el miembro viril del hombre. Normalmente lo hacían al 8º día de nacido, es decir, siendo bebé. Eso era según la ley, ¿verdad? Entonces, hermanos, le cortaban la piel que cubre el glande, ¿verdad? Y eso era la circuncisión. Y esa era la señal del pacto. Entonces, Pablo le había predicado a los Gálatas y les había dicho: ustedes solamente necesitan creer en Jesús y con eso serán salvos. Y yo les ponía el ejemplo también de cómo, hermanos, cuando Pablo fue encarcelado en Filipos, aquel carcelero les pregunta a él y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso, hermanos, era suficiente para la salvación. ¿Cuántos hemos creído en Cristo, hermanos? Si hemos creído en Cristo, nosotros hemos recibido la salvación. Pero los judaizantes, como ya dije, ellos llegaron diciendo: no, hermanos, ustedes ya creyeron en Jesús, pero necesitan guardar las normas de la ley que Moisés había dado, hermanos. Entonces, ahora Pablo les escribe esta carta porque quiere restaurar a los hermanos de Galacia para que vuelvan
a la verdad del evangelio. Recuerden, en su momento hablamos que solo hay un evangelio, pero que estos falsos hermanos estaban adulterando ese verdadero evangelio. Entonces Pablo, para hacerlo volver a la verdad del evangelio que él les había predicado, argumenta en esta carta de que él, hermanos, les ha compartido un evangelio que no lo aprendió de ningún humano, que no lo aprendió de hombre alguno, sino que lo aprendió directamente por revelación del Señor. Es decir, que fue Dios el que le dio el discernimiento a él para poder entender que la salvación es por gracia, porque Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Nosotros, hermanos, no podemos comprar la salvación. Cristo compró la salvación para nosotros. Entonces, Pablo, hermanos, ha venido argumentando, repito, que él no recibió el evangelio a través de hombres. Y por eso él empezó a decir que había ido a Jerusalén muy pocas veces. Una visita de la otra, hermanos, estuvo distanciada por 14 años. Y ahora, hermanos, él sigue hablando de esa visita que él hizo a Jerusalén y de cómo él se había reunido con los apóstoles. La semana anterior estuvimos viendo eso, hermanos. Y ahora continuamos en el versículo 6, donde él sigue comentando cómo fue su relación con los apóstoles de Jerusalén, con el propósito de poder demostrar que el evangelio que él predica no lo aprendió de hombre alguno, sino de Dios. Entonces, leamos el versículo 6 que dice: en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, note, él ahí se está refiriendo a los que eran autoridad en la iglesia de Jerusalén, que eran los apóstoles, hermano. Ahí estaban, y los va a mencionar más adelante. Ahí estaban Santiago, ahí estaba Juan, ahí estaba Pedro. Pero note, dice, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, si usted lo lee ahí, hermanos, usted va a encontrar que pareciera como que Pablo habla con cierto irrespeto hacia los líderes de la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Pero ¿por qué Pablo usa este tono ahora que le escribe a los hermanos de Galacia? Lo usa, hermanos, porque precisamente de la iglesia de Jerusalén es de donde habían venido los hermanos que estaban perturbando la fe de los Gálatas. Entonces Pablo, de alguna manera, hermanos, está incómodo con los hermanos de Jerusalén, porque de ahí han venido los judaizantes que están perturbando la fe de los Gálatas. Y por eso dice que aquellos que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias. Note, hermanos, lo que Pablo está expresando ahí y está diciendo, ¿verdad? Ellos ahí en la iglesia de Jerusalén tenían reconocimiento, tenían cierta posición, pero la verdad, dice Pablo, no me interesa lo que ellos hayan sido. O sea, es tremendo, ¿verdad?, lo que Pablo está expresando, hermano. Pero ¿qué nos muestra eso, hermano? Nos muestra que ciertamente habían diferencias entre la iglesia de Jerusalén y las iglesias que Pablo fundaba, por razón, ¿verdad?, de los informes que Pablo, hermanos, ha recibido del daño que ciertas personas de Jerusalén han causado a las iglesias en la región de Galacia. Y entonces, ¿verdad?, él dice una razón por la cual él, hermanos, no le presta atención a la posición que ellos tenían. Y dice, porque Dios no juzga según las apariencias.
Pero ahí, hermanos, hay cosas tremendas, porque usted sabe que los apóstoles, ¿quién los llamó, hermanos? Fue Cristo, ¿verdad? O sea, son palabras fuertes realmente las que Pablo está diciendo. Pero ¿por qué Pablo dice estas palabras, verdad? Espero darme a entender. Porque, repito, ¿verdad? Lo acabo de mencionar. De Jerusalén habían salido hermanos que habían venido a dañar la fe, la buena conciencia de los Gálatas. Y ahora Pablo está queriendo que los Gálatas recapaciten por el error que han cometido de hacerle caso o de prestarle atención a las enseñanzas que los judaizantes les han traído. Y por eso dice siempre el versículo 6, dice, esos tales, note, ¿cómo lee usted esas palabras? ¿Verdad que se nota cierta indiferencia hacia los líderes de la iglesia de Jerusalén? Pero note lo que está diciendo acá. Esos tales, o sea, los líderes de la iglesia de Jerusalén, no me impusieron nada nuevo. En los versículos anteriores, hermanos, que explicamos la semana anterior, comentábamos de cómo Pablo, por amor a la obra, se vio en la necesidad de ir a Jerusalén y poner, por decirlo así, al tanto a los líderes de la iglesia de Jerusalén de lo que él predicaba. Y yo les mencionaba que el interés de Pablo era que el fruto de su predicación en las distintas regiones donde él había ido no se perdiera, porque estuvieran llegando personas de Jerusalén a dañar el trabajo que él hacía. Entonces, para Pablo era importante ir a Jerusalén para estar como de acuerdo con los líderes de la iglesia en Jerusalén y que no hubiera una perturbación de la obra. Entonces ahora, hermanos, Pablo está diciendo que en esa visita a Jerusalén, donde él se entrevistó con los líderes, con los apóstoles, dice, esos tales no me impusieron nada nuevo. Entonces, ¿qué le está argumentando ahora Pablo a los Gálatas? Les está diciendo, miren, hermanos, el evangelio que yo les traje desde el principio es un evangelio tan puro, tan sano, que los líderes de la iglesia en Jerusalén no me impusieron nada nuevo. En otras palabras, Pablo les está diciendo a los Gálatas, hermanos, miren, yo les he predicado el evangelio correctamente, porque los hermanos de Jerusalén no me han corregido en nada. Entonces lo que Pablo les está diciendo, ustedes no tienen razón por qué apartarse del evangelio que yo les he predicado, porque yo les he predicado el evangelio correctamente, al punto que estuve con los líderes de Jerusalén y miren, no me corrigieron la plana, no me corrigieron en nada, nada nuevo me impusieron. Y dice el versículo 7, al contrario, o sea, en vez de corregirme, dice Pablo, ¿qué hicieron? Dice, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los no judíos. Pablo está diciendo, miren, hermanos, cuando yo llegué donde ellos y les expuse el mensaje que yo les había predicado a ustedes y que he predicado en distintos lugares, ellos no me corrigieron nada, al contrario, ellos llegaron a la comprensión de que yo tenía un llamado de parte de Dios para predicar a los no judíos, es decir, a los gentiles. Entonces, hermanos, Pablo lo que está diciendo es, ellos me dieron su aprobación, aceptaron que el evangelio que yo estaba predicando era el correcto. Ellos aceptaron que yo siguiera haciendo la obra. No me trataron de detener, no me trataron de bloquear, no me trataron de impedir nada, sino que comprendieron que Dios me había llamado a predicarle el evangelio a los gentiles. Entonces Pablo le está argumentando a los hermanos de Galacia y les está diciendo, hermanos, ya ven,
Los mismos hermanos que son líderes de la iglesia de Jerusalén, de donde han salido esos judaizantes que los vienen a estorbar a ustedes, ellos mismos reconocen que yo estoy haciendo las cosas bien. Entonces, hermanos de Galacia, Gálatas, vuélvanse, es lo que Pablo les quiere decir, vuélvanse al evangelio que yo les anuncié desde el principio, a ese evangelio que consiste en poner en la fe en Jesús, y eso es suficiente para ser salvos. Como aquel hombre, hermanos, que estaba crucificado al lado del Señor en la cruz. Dice la escritura en Lucas que él, hermanos, era un malhechor. Era un malhechor. Había vivido para hacer lo malo. Pero estando en la cruz, a punto de morir, le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo lo he dicho otras veces. Cualquiera de nosotros le hubiera dicho: como ya te estás muriendo, hoy sí te acordás, ¿verdad? Has sido malo toda la vida, pero como ya te vas a morir, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí querés. Y le hubiéramos dicho: hoy ahí ves qué haces. Por no decir otras cosas, ¿verdad? Pero esa no fue la reacción de Jesús. Jesús vio la fe de ese hombre y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo le pregunto: ¿qué hizo ese hombre para merecer la salvación, hermanos? Nada, hermano. ¿Y qué podía hacer si él ya estaba crucificado? Ya se iba a morir también. ¿Qué podía hacer para ganarse la salvación? Nada. Porque la salvación no la ganamos nosotros, la ha ganado Cristo. Y por eso, hermanos, para nosotros es gratis. Pero en este caso, hermanos, vemos una enseñanza muy importante también. Porque dice, hermanos, que Pablo había sido encomendado de parte de Dios, hermanos, a predicar el evangelio a los no judíos, a los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles, hermanos? Los gentiles eran, hermanos, pueblos idólatras que tenían muchos dioses. Usted puede leer la historia de la cultura romana, de la cultura griega, que eran, hermanos, las culturas que predominaban en ese momento. Se llama la cultura grecorromana porque había una mezcla ya en el tiempo que se escribieron estas cartas. Pero usted puede leer, hermanos, de la cultura griega, de la cultura romana, y usted lo que va a ver es que eran culturas idólatras, hermanos, idólatras. Adoraban de todo. Al mismo emperador lo consideraban un dios. Aparte de eso, hermanos, dentro de esas culturas se mezclaba lo que era orgías sexuales con los cultos paganos, al punto que existían, por ejemplo, prostitutas sagradas, imagínense. Es decir, eran mujeres que, por ejemplo, le decían a su esposo: mi amor, voy a ir al templo a pagar mis votos hacia nuestro Dios. Y pagar sus votos era ir a tener relaciones sexuales con hombres que no eran su esposo. Pero para ellos, en su mentalidad idolátrica, era rendir culto a su Dios. Así eran muchos de los pueblos paganos. Y cuando usted piensa en eso, usted puede pensar: esa gente no se merecía recibir misericordia de Dios. Sin embargo, Dios, hermanos, que a través del Antiguo Testamento nos revela cómo tuvo una relación muy estrecha con Israel, pero aún desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de cómo Dios tenía su mirada en las naciones. Y Jesús lo dijo claramente cuando dijo: de tal manera amó Dios al mundo. No dijo solo a Israel: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, porque Dios tenía en la mira salvar personas de todo el mundo.
Y por eso en Mateo 28 el Señor comisiona a su iglesia y le dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso, hermanos, iba en contra, oiga bien, iba en contra de la mentalidad judía. Porque para los judíos, Dios era solo para ellos, hermanos. Los gentiles no se merecían, por malos, por pecadores, por lo que ya mencioné. Pero Dios en su misericordia, hermanos, levanta un apóstol llamado Pablo y lo pone para alcanzar a los considerados paganos, para alcanzar a los considerados pecadores, para alcanzar a lo vil del mundo, como dice la Biblia. Y entonces, hermanos, ¿qué nos muestra eso? Que Dios, hermanos, tiene en su mente alcanzar al más vil pecador. No importa, hermanos, cómo una persona pueda estar en condición de pecado, esa persona debe recibir el evangelio. Por eso el tema de ahora, ¿verdad? Que todos necesitan conocer el evangelio, hermano. No importa si usted ve a alguien que está hundido, perdido, que está esclavizado en cualquier clase de pecado, esa persona necesita recibir el mensaje de Cristo, hermanos. No importa, quizás para los ojos humanos pueda parecer ya alguien sin oportunidad, sin esperanza, pueda parecer alguien, hermanos, que ya está condenado, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, al igual que Pablo, nosotros no debemos negarle la palabra a nadie. Al contrario, hermanos, nosotros debemos tener una actitud dispuesta a llevar la palabra al más vil pecador. Hermanos, la tarea de la iglesia no es solamente venir y reunirnos en este lugar, sino poder llevar las buenas nuevas de salvación, poder llevar el evangelio a toda persona que Dios nos permita. No sé, hermanos, qué planes tendrá Dios para usted, para mí, no sabemos. Pero imagínese que un día, por alguna razón, porque no sabemos, usted va a parar allá por China, por África, por Australia, donde sea. Usted no debe pensar: ay, gloria a Dios, ya me liberé de los privilegios de la iglesia, voy a descansar. No, hermano, eso sería ir en contra de la naturaleza de lo que usted es. Si un día usted es llevado por el Señor donde sea, usted debe pensar: para algo me ha traído el Señor acá, para algo. Yo conozco un hermano, no voy a decir de qué filial porque no, pero es una de las filiales de Europa. Este hermano fue líder en una de las colonias donde yo fui pastor ya hace años, ¿verdad? Yo desconozco los motivos, las circunstancias, pero el asunto es que el hermano se fue para Europa. Y llegando allá, hermanos, le tocó como Simón de Cirene. ¿Saben quién es Simón de Cirene, verdad? Aquel hombre que lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Jesús iba cargando, hermanos, la cruz en la que iba a ser crucificado, pero él ya no tenía fuerzas porque había sido maltratado. Y entonces la idea era llegar al lugar de la crucifixión. Y la ley romana permitía obligar a las personas a llevar la carga de otro. Y justo en ese momento iba pasando el tal Simón, ¿verdad? Venga para acá, le dijeron. Va a llevar esta cruz para allá, por favor. Y no se podían negar, hermano. Allí literalmente, como dice aquel dicho, ¿verdad? Simón de Cirene ha de haber dicho: yo pasando iba. O sea, literalmente, hermanos, allí iba pasando Simón de Cirene. Y en ese momento ha de haber dicho: qué mala suerte tengo, ¿verdad? Pero con el tiempo, hermanos, si él llegó a conocer del Señor, ha de haber dicho: qué privilegio más grande me dio el Señor de haber cargado su cruz, ¿no creen? Pero así le pasó a este hermanito, ¿verdad? Él se fue para Italia y él no iba pensando en ser obrero allá, ¿verdad? De tener una filial, ¿no?
Pero ya estando allá estaba la necesidad, hermanos. Y ahora está al frente de una obra, porque él ha entendido que debe llevar la palabra de Dios donde quiera que esté. Pero imagínense si se va un cristiano despistado para otro lugar, va a decir vacaciones, va a decir. ¿Y quién le ha dicho, hermanos? Es que predicar el evangelio, dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando es oportuno y cuando no es oportuno, la iglesia debe predicar el evangelio. Ahora, yo acabo de mencionar, ¿verdad?, que si un día usted se va, pero uno no necesita esperar irse para otro lugar para predicar el evangelio. Ahí donde usted está ahora, ahí puede predicar el evangelio. Si no lo predica ahí donde está fácil, ¿cómo lo va a ir a predicar allá donde nadie lo conoce, hermano? O sea, si aquí, hermano, que mire, ser cristiano en El Salvador, hermanos, ¿sabe cuál es el mayor peligro para un cristiano aquí en El Salvador? La comodidad. ¿Me escuchó? Ese es el peligro más grande para un cristiano en El Salvador, porque nos acomodamos tanto que no hacemos lo que debemos hacer. Cálmese, hermano, más adelante lo voy a pensar. Pero aquí, hermano, es de preguntarnos cuál es la voluntad de Dios hoy para cada uno de nosotros. Y yo le aseguro, hermanos, que así como Dios decidió levantar un apóstol para todos aquellos gentiles que necesitaban el evangelio, así el Señor quiere seguir levantando hombres y mujeres para alcanzar al mundo perdido. Hermano, cuando Pedro fue a predicar donde Cornelio, un gentil, le costó, hermanos. Fue porque Dios le dio una gran revelación, si no, no va. Y aún recibiendo la revelación, cuando llega donde Cornelio, lo primero que le dice es: tú ya sabes, ¿verdad?, que para nosotros los judíos es abominación entrar en la casa de un gentil, pero ni modo, voy a entrar. Imagínense con qué actitud llegó Pedro, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que hacer algo extraordinario, que cuando él estaba predicando, sin haber terminado él la predicación, la gente empezó a hablar en lenguas, recibieron el Espíritu Santo. Y Pedro dice: ahora entiendo que también a ellos los ha elegido el Señor, porque en la mentalidad de un judío no estaba llevarle el evangelio a los gentiles. Pero Dios levantó un apóstol al que le cambió la mente, ¿verdad? Al cual el Señor le dijo: hasta a ti, Pablo, que eras un perseguidor, hasta a ti te puedo perdonar, hasta a ti, ¿verdad?, te puedo mostrar mi misericordia. Y Pablo entendió, ¿verdad?, y dijo: no, si es que si Dios me perdonó a mí, puede perdonar a cualquiera, ¿verdad? Y entonces él se fue a predicarle a los que nadie les quería predicar. Entonces, antes de seguir en la lectura, yo le pregunto, hermano, hermana, ¿usted está predicando el evangelio? ¿Está predicando el evangelio? ¿Está compartiendo las buenas nuevas de salvación? ¿O está bien, gracias? ¿Está tan cómodo que no quiere servir, no quiere proclamar la palabra? Yo recuerdo de unos bautismos en agua ya hace un buen rato. Había una hermana que era profesora y llegó ahí con una chorrerita de adolescentes, parece que eran 6, y me dijo: hermano, a ellos yo los he ganado allí en la escuela, me dice. Y allí iban los muchachos a bautizarse. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. ¿A cuántos compañeros de trabajo ha traído? ¿A cuántos compañeros de estudio? ¿A cuántos vecinos? ¿A quién le estamos predicando la palabra? Y le dicen: sea líder. No, hermano, es que mire, eso mucho compromiso. Y si no se compromete con Dios, hermano, ¿con quién se va a comprometer?
Pero sigamos leyendo. Dice siempre acá, hermanos, el versículo 7. De la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. Aquí vemos, hermanos, como también Pablo, ¿verdad?, está afirmando que a Pedro se le había encomendado el predicar el evangelio a los judíos. Esto, hermanos, es un detalle interesante. ¿Saben por qué? Porque yo le mencioné hace un momento los gentiles, los no judíos, ¿cómo eran? Y yo le decía, paganos, pecadores, o sea, la etiqueta de malos, ¿verdad? Pero ¿quiénes eran los judíos? Los judíos, hermanos, mire, los circuncidaban al 8º día. Y desde esa edad, hermanos, desde chiquitos, empezaban a ser instruidos en la ley del Señor. Empezaban, hermanos, a memorizar, oiga, a memorizar la ley. Desarrollaban oraciones diarias. Desarrollaban, hermanos, toda una liturgia de ceremonias, de fiestas, de sacrificios. Continuamente, hermanos, ellos estaban, voy a decirlo, inmersos en una vida de religión, cuidándose de no quebrantar la ley, como dije, por lo menos externamente, aunque habían unos como Pablo, que él mismo dice, ¿verdad?, que era muy celoso de la ley. Entonces, ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque uno pudiera pensar, necesitaban conocer el evangelio, hermanos. Es que es lo que dice el libro de los Hechos, hermanos. Cuando los líderes religiosos del judaísmo querían impedir que se predicara el evangelio, los apóstoles les dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos dijeron: en ningún otro hay salvación. Oiga, en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Porque no hay otro nombre, dijeron, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces los judíos podían tener toda su religiosidad, podían tener los mandamientos, pero si no tenían a Cristo, si no conocían el evangelio, también estaban perdidos, hermanos, igual que los paganos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Todo ser humano necesita conocer el evangelio. Hay personas que aparentemente, hermanos, llevan una vida moral muy buena, muy recta, muy correcta, pero si no tiene a Cristo, no tiene salvación, hermanos. No, es que mire, esa persona tan buena gente que es que es un pan de Dios, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada, hermanos, porque solo en Él hay salvación. Entonces, toda persona necesita recibir el evangelio. Entonces usted y yo, hermanos, vayamos, convirtámonos en una iglesia, hermanos, que en verdad comparte el evangelio. Que en esta iglesia, hermanos, haya un mover de hombres y mujeres que se apasionan por compartir el evangelio. Hermano, aquí no debe ser algo por la fuerza, ¿verdad? Y que andar rogando. No, hermanos, debe ser algo que nace en nosotros porque comprendemos la necesidad que cada ser humano tiene. Vaya, hermano, vaya, hermana, no importa si parece el más malo o el más bueno de la colonia, si no tiene a Cristo, llévele el mensaje de salvación, porque todos necesitan conocer el evangelio. Dice el versículo 8: el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los no judíos. Note cómo ahí Pablo se está poniendo prácticamente en el mismo nivel de autoridad que Pedro. ¿Por qué? Porque ¿de dónde habían llegado los judaizantes a perturbar a los gálatas? De la iglesia de Jerusalén. Pero ahora Pablo, que es el que les había llevado el evangelio a los gálatas, les está diciendo: miren,
yo no soy menos que Pedro, yo no soy menos que él, porque el mismo Dios que lo facultó a él para predicarle a los judíos es el mismo Dios que me facultó a mí para predicarles a ustedes, Gálatas. Entonces, ¿qué les está diciendo Pablo? Ustedes tienen que recibir el mensaje que yo les di al principio, porque tan apóstol es Pedro como tan apóstol soy yo. No es que ustedes van a dejar la predicación que yo les di, el mensaje que les enseñé, porque, no, es que este evangelio viene de allá, de Jerusalén, donde están los superiores. No, Pablo dice, el mismo Dios nos facultó a ambos. Entonces, ustedes, Gálatas, no se dejen fascinar por esos falsos hermanos que dañan la obra, que pervierten el evangelio. No se dejen engañar. Y dice el versículo número 9. Versículo número 9 dice: en efecto, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido. Note cómo ahí ahora él está diciendo, ¿verdad?, que estos tres apóstoles, Santiago, el hermano de Jesús, Cefas y Juan, dice que eran considerados columnas, ¿verdad? O sea, era una manera de ilustrar la posición de importancia que ellos tenían en la iglesia de Jerusalén. Pero Pablo les dice, ellos llegaron a reconocer, dice, la gracia que yo había recibido. Es decir, con esta visita de Pablo a Jerusalén, los apóstoles en Jerusalén habían quedado convencidos que la gracia de Dios también estaba sobre Pablo, y que Dios, hermanos, le había dado una gracia para llevar el evangelio a los gentiles, a los no judíos. Y eso es lo que Pablo ahora está diciendo. Miren, ellos, los que eran columna, las autoridades de la iglesia de Jerusalén, reconocían la gracia de Dios en mí, como queriéndole decir a los Gálatas también: ustedes deberían hacer lo mismo, reconocer la gracia que Dios me ha dado y recibir el evangelio que yo les compartí. Y luego dice que estos tres, ¿verdad?, Santiago, Cefas y Juan, Cefas es Pedro, hermanos, dice, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo. Anteriormente, hermanos, Pablo dijo, estuve con ellos y nada nuevo me enseñaron. Al contrario, ellos dijeron, Dios te ha llamado para predicarle a los no judíos. Y ahora él dice, esos tres que eran autoridad en Jerusalén, mire, nos dieron la mano derecha en señal de compañerismo, es decir, siervos de Dios, ustedes son como nosotros, delen con todo en la obra de Dios, no se preocupen, nadie los va a andar molestando, sigan predicando el evangelio. Entonces Pablo lo que está presentando es, miren, con las autoridades de Jerusalén no tenemos ningún problema, pero ustedes le han dado cabida a esos hermanos que pervierten el evangelio y los están apartando a ustedes. Recapaciten, comprendan que deben mantenerse en la verdad del evangelio. Dice el versículo 9, de modo que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Como quien dice, miren, terminamos en paz, tranquilos, ¿verdad? Ahora el pleito es con ustedes, Gálatas. Ubíquense, entiendan que han cometido un error al abandonar el evangelio que les predicamos. Y versículo 10, ¿verdad? Pablo sigue en el argumento que los hermanos de Jerusalén no le enseñaron nada nuevo. Versículo 10 dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. O sea, los hermanos de Jerusalén no tenían nada nuevo que enseñarle a Pablo, ¿verdad? Y como no tenían nada nuevo que enseñarle, solo le recordaron uno de los elementos vitales de la iglesia del Señor, porque es parte de la naturaleza de Dios. El Dios, hermanos, siempre está interesado en los más vulnerables. Por eso en el Antiguo Testamento
usted va a encontrar cómo Dios condena el abuso contra las viudas, contra los huérfanos. Y Dios se describe a sí mismo como Dios de huérfanos y de viudas, porque eran personas expuestas en gran manera a todo tipo de abuso y expuestos a la pobreza. Y Jesús, hermanos, también fue alguien que tenía cuidado de los pobres. Y la iglesia del Señor también aprendió a tener cuidado de los pobres. Y por eso ahora le dicen: Pablo, todo está bien con lo que tú predicas, solamente te aconsejamos que tengas cuidado de los pobres. Pero Pablo le dice: si yo eso siempre lo he hecho, siempre me he esmerado, dice Pablo, en tener cuidado de los pobres. Esto, hermanos, también nos deja una enseñanza, y es que si somos verdaderos hijos de Dios, ¿del lado de quién debemos estar? ¿Del lado de quién debemos estar nosotros? De los pobres, hermanos, ¿o no? Sí, hermano. En la vida nos vemos en la obligación de decidir de qué lado vamos a estar. Debe ser así, hermano. Mire, yo estuve recientemente en un conversatorio donde se reflexionaba la realidad nacional, ¿verdad? Y se platicaba, hermanos, acerca de la condición de las personas más vulnerables en el país. Pero en esa plática, hermanos, salió a la luz que muchas personas que ostentan ciertos cargos importantes en la sociedad, en ciertas instituciones que velan o deberían velar por el bien común, muchas de estas personas se habían graduado de una universidad que tiene un enfoque social, que tiene un enfoque por los pobres. Pero en el análisis, hermanos, se veía una gran contradicción, ¿verdad? Porque estos profesionales graduados de una institución enfocada en el bien común, en el bienestar de los más necesitados, al estar ya en esos cargos, no reflejaban un interés por los más necesitados. Entonces se analizaba, ¿verdad? Qué gran contradicción, porque se supone que si venían de esta institución que se enfocaba en promover esos valores, ellos deberían poner en práctica esos valores. Pero ¿sabe por qué lo menciono yo? Porque pudiera ser que los cristianos caigamos en esa misma contradicción. Porque la palabra de Dios nos insta a velar por los más necesitados. Nos insta a estar del lado de los pobres. Y muchas veces podemos ir por el lado equivocado, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermanos, y podamos decir como Pablo: no se preocupen, hermanos, yo me he ocupado con esmero de eso, ¿verdad? Si de algo me he preocupado es de tener cuidado de los pobres. Que no seamos una iglesia que pervierte el camino, hermanos, sino una iglesia que va en el rumbo correcto. Y siempre debemos estar del lado de los pobres, porque eso le agrada al Señor. Vamos a orar, hermanos, y pidámosle a Dios que nos ayude a llevar el evangelio a todas las personas, porque Dios no nos ha llamado para ser solo oidores, solo espectadores. Allá afuera, hermanos, hay un mundo que necesita conocer el evangelio de Jesús. Todavía hay mucho trabajo por hacer, hermanos, y el Señor nos está llamando. El Señor nos está llamando a proclamar su evangelio, a llevar su palabra. ¿Por qué no le dice: Señor, guíame, usa mi vida, Señor, respáldame? Ahí donde está, hermano y hermana, usted puede salir de su comodidad y decirle: Señor, yo también quiero ser instrumento útil en tus manos.
Ahí donde está, hermano y hermana, puede decirle: Señor, yo quiero predicar tu palabra. Quiero hablar a mis parientes, a mis vecinos, a mis amigos, a cualquier persona que necesite oír tu palabra. Señor, dame la sabiduría, la autoridad, dame la unción de tu espíritu para poder hablar tu palabra. Esta noche también quiero invitar, si hay alguien que necesita venir a Jesús, el Señor te trajo esta noche a ti para que le conozcas. ¿Habrá alguien esta noche que viene a Jesús por primera vez? Levante su mano. Levante su mano bien en alto si usted va a recibir a Jesús como su Salvador esta noche. ¿Hay alguien? Levante su mano. Alguien que se va a entregar a Cristo por primera vez. Tú también necesitas a Cristo. Tú también necesitas ser salvado. ¿Hay alguien esta noche? Dios bendiga esta vida que viene. ¿Alguien más? Invito también, si hay alguien que se quiere reconciliar, que sabe que ha extraviado el camino como los Gálatas, pero hoy puede volverse al Señor. ¿Alguien más que se quiere rendir al Señor por primera vez o se quiere reconciliar? Levante su mano bien en alto. Queremos orar por usted. ¿Alguien más que hoy viene a los pies de Jesús el Salvador? No encontrarás salvación en nadie más. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otra forma. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo te puede salvar. ¿Hay alguien esta noche? ¿Alguien más? Voy a finalizar este llamado, pero si alguien más quiere venir a Cristo, es la última oportunidad esta noche. Levante su mano, levántese de su silla y venga al frente. Si usted sabe que hoy es el día que el Señor ha preparado para salvarle, levántese de su silla y venga al Señor esta noche. Si nadie más, oramos por esta vida que está al frente. Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por esta vida que está al frente, reconociendo sus pecados, reconociendo que necesita ser salvada por ti. Señor, ahora viene confesando sus pecados, pero también viene poniendo su fe en ti, sabiendo que tú puedes limpiarle, sabiendo que tú puedes perdonarle. Oh Señor, te pedimos por esta vida, para que tú, Señor, le limpies de todo pecado, de toda maldad, para que tú, Señor, la transformes y hagas de ella un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús, gracias te damos por esta vida. A ti la gloria y la honra, Señor, por lo que haces. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Le damos gracias al Señor por habernos tenido reunido en esta noche, en este lugar, y haber recibido de su Espíritu Santo. Le felicitamos, la congregación en general, que Dios siga usando su vida y le guarde al lado de su amada familia. Y dice, ya queremos pastel, dice. Amén, gloria a Dios. Puestos de pie, hermanos, vamos a finalizar el culto el día de hoy. Y vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor, ya que vamos en camino a nuestros hogares, ¿verdad? Señor y buen Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu presencia.